Can Yaman va a ser boxeador. Sí, sí, has oído bien. Olvídate de las telenovelas por un momento porque nuestro turco más guapo ha soltado una bomba que ha dejado a medio mundo boquiabierto. Boxeador. ¿Quién se lo esperaba? Yo, para ser honesta, flipé cuando me enteré. Pensaba que esto del boxeo era solo un rumor loco, una de esas cosas que se inventan para mantenerlo en el candelero. Pero parece que va en serio, y muy en serio. El tío se está metiendo en el ring de verdad. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que no es solo un capricho pasajero. Se comenta, que tiene un proyecto entre manos que va más allá de pegarse guantazos. Un proyecto serio. Al principio pensé, ¿qué se le habrá ocurrido ahora? ¿Una peli de boxeo? Pero no, parece que va más allá. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman siempre ha sido un tío con mucha energía, ¿no creéis? Siempre está haciendo cosas nuevas, reinventándose. ¿Pasó de ser abogado a actor y ahora a boxeador? Esto demuestra que tiene una ambición que no se conforma con lo fácil. Quiere retos, quiere superarse. Y el boxeo es justo eso, ¿verdad? Disciplina, fuerza, mentalidad. Y claro, esto le da un aire nuevo, un toque más macho alfa si me apuras. A ver, que ya era guapo y deseado, pero esto le sube un escalón. Se le ve más rudo, más peligroso. Me encanta. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión tan radical? Muchos dicen que es una estrategia de marketing, para revitalizar su imagen, para generar más expectación. Y bueno, yo no descarto esa parte. Al final, es un negocio y la imagen lo es todo. Pero para ser sincera, yo sospecho que hay algo más. Creo que realmente le apasiona la idea. Quizás ha descubierto en el boxeo una forma de canalizar toda esa energía que tiene, de poner a prueba sus límites. Y a lo mejor, quién sabe, le sale bien y acaba siendo un campeón. Imagínate a Can Yaman ganando un título. Sería un notición. Además, esto le aleja un poco del drama de las series y le mete en un mundo más físico, más real. A veces cuando un artista se mete en terrenos tan diferentes, es porque realmente busca algo que le llene de verdad. Lo que sí está claro es que esto va a dar que hablar. Y mucho. Ya estoy viendo los titulares, Can Yaman, el Adonis que conquistará el cuadrilátero. O algo así, ya sabéis cómo son los periodistas. Lo que me intriga es cómo va a compaginar esto con sus otros proyectos, porque no creo que vaya a dejar la actuación de lado del todo. ¿Será un proyecto puntual o piensa dedicarse en serio al boxeo? Esa es la incógnita. ¿Y vosotros qué pensáis de esta faceta nueva de Can Yaman? ¿Creéis que es solo una moda pasajera o que realmente tiene madera de boxeador?